Shalom Aleichem, soy Yaakov Abram Shepherd desde la tumba del rey David, kingdavidkabbalah.com, y estamos en la Parashá Shlach Lecha fuera de Eretz Israel y Korach en Eretz Israel. Y con la ayuda de Hashem vamos a unir ambas y obtener algo de inspiración cabalística del sagrado Zohar. Así que comenzamos en Parashat Shlach Lecha en la página 163a. El tema aquí trata sobre Moshe Rabbeinu, la forma en que entregaba la Torá, la inspiración divina a AM, Israel. Y a partir de eso obtenemos cierta comprensión, porque podemos comprender la grandeza y el nivel de Mashiach Rabbeinu. Y luego de eso vamos a ir a la Parashá de Korach y entender aún más sobre el nivel de la profecía de Mashiach Rabbeinu en comparación con cualquier otro ser humano. Así que el Zohar nos da aquí una descripción muy interesante. Dice que nadie veía a Moshe Rabbeinu porque él cubría su rostro y descendió del monte Sinaí por segunda vez. Su rostro brillaba tanto que era imposible mirarlo, y tuvo que cubrirse el rostro. Por cierto, hay un artículo muy interesante sobre el significado de ese cubrirse el rostro en el Ramjal. No es de lo que vamos a hablar ahora, pero obviamente, como todo en la Torá, la historia simple se convierte en un concepto que puede ser entendido e interpretado de diferentes maneras, incluyendo la Kabbalah y todos los profetas. Ahora, al estudiar el Zohar, escuchamos una descripción detallada de cómo las 7 nubes de gloria rodeaban por completo a Moshe Rabbeinu en ese preciso momento. Y en ese momento Aarón, él se encontraba allí mismo, estaba de pie justo frente a la gran cortina sagrada que está ubicada exactamente debajo de nuestro maestro Moshe Rabbeinu. Esa cortina delgada crea una barrera simbólica, pero ciertamente no representa un bloqueo total entre ellos, es decir, entre Moshe Rabbeinu y su hermano Aarón. Y luego después está todo lo demás. El lenguaje del Zohar, Rashi Metifte, que significa el Rosh Yeshiva en plural, Rashi Yeshivot, los jefes de las Yeshivot, significaba que ellos se encontrarían en el área exterior del Parochet. Así que hay diferentes niveles de barreras, incluso hay niveles de cortinas que simbolizan y manifiestan la separación entre los distintos niveles. Así que todo el resto de la gente del Am Yisrael estarían completamente fuera de esas nubes de gloria. En otras palabras, el Zohar aquí nos está dando una descripción de que mientras Mashiach ben Humo estaba hablando, al dar la comprensión, el conocimiento de la Torá a Am Yisrael, cada persona estaría en el lugar de acuerdo a sus niveles. Así que, nuevamente, el más cercano a Moshe Rabbeinu es Aarón, y hay algún tipo de diferenciación, pero no es existe una separación absoluta y total entre ellos. Y luego podemos ver que hay una cortina mucho más grande, una cortina bastante más pesada, situada entre Moshe y Aarón de un lado y todos los líderes principales de Am Yisrael que se encuentran del otro lado. Y todo eso es bajo las nubes de gloria. Y luego, después de eso, está el resto de Am Yisrael que está fuera de las nubes de gloria. Obviamente sabemos que hay nubes de gloria que también rodean todo el campamento de Am Israel. Así que obviamente el Zohar aquí está hablando de otro conjunto de nubes que son más, digamos, de mayor prestigio, más de un nivel más alto de Kedushá, de santidad.
Y luego, de esta manera, todas las palabras de Moshe Rabbeinu, junto con el nuevo conocimiento que reveló, brillaban con una luz propia y muy especial. Y era una luz brillante, la que atravesaba esas nubes, y en realidad estaban siendo iluminados a través de la santidad de las palabras de Moshe Rabbeinu. Y el Zohar nos ofrece aquí una revelación espiritual y una conexión interesante entre la luz sagrada que irradia de nuestro maestro Moshe Rabbeinu y cómo ésta se extiende hacia todo el pueblo de Israel, Am Yisrael, y de qué forma ese flujo de energía regresa y afecta de forma recíproca a su origen. El velo que tenía Moshe Rabbeinu cubriendo su rostro, porque su rostro no podía ser visto tal como mencionamos anteriormente, y no había ninguna persona que pudiera verlos. Pero el resplandor espiritual que emana de Sem hacia Moisés, justo ahí, en ese punto sagrado de profunda conexión, se manifiesta aquella intimidad mística y trascendental que vincula de manera eterna a Moisés Rabenu con el Creador Hashem. No había separación, no había velo. Entonces Moisés Rabenu le decía estas palabras a Aarón, y Aarón se las explicaba a los líderes de Cam, Israel. Y el libro sagrado del Zohar explica detalladamente cuál es el significado profundo de explicar las palabras del gran Moshe Rabbeinu. ¿Cómo podría alguien añadir palabras sobre las palabras de Moshe Rabbeinu? Y la manera en que el Zohar lo explica es como un manantial. Hay un manantial que está bloqueado. El agua no fluye correctamente. Entonces, cuando llegas y quitas el bloqueo, parece como si hubieras creado un nuevo cauce porque hiciste que ese cauce fuera más ancho, pero en realidad es el mismo cauce original. Entonces, en otras palabras, cuando Alan o cualquier otra persona que sea leal a la verdad al explicar la Torá viene a añadir su propia explicación, su propia manera de transmitirla, no se supone que debe alejarse de la fuente de lo que está explicando. Se supone que debe ampliar el conocimiento de las palabras que ya están ahí. Y ese es un punto muy, muy importante que muchas personas lamentablemente no tienen. De todos modos, la apertura de ese manantial que estaba teniendo lugar desde el nuestro, Sos explicó que luego se trasladó a Yahushua cuando llegó su momento de ser líder de Am Israel. Esta es la fuente de comprensión de lo que significa ser un verdadero líder de Am Yisrael, ser una continuación de la misma corriente original, lo mismo, conectarse con la fuente original. Esa es la fuente del río que todos somos, por donde vamos. El último párrafo de este artículo habla sobre las mujeres que estaban allí, que ellas venían a Miriam. Y de la misma manera que Aarón explicaba a los líderes de Am Yisrael, los hombres, Miriam explicaba a las mujeres que eran líderes de la misma manera. Así que dice, que ellas venían a Miriam en las noches de Shabbat y en las noches de Yom Tov, que ella les enseñaba Torá, que les transmitía el conocimiento. Y el Zohar concluye que esta generación se llama Dor Dea,
la generación del conocimiento, que el flujo del conocimiento de la Torá era tan fuerte allí, y todos sabían que esto era la verdad y venían a conectarse con la verdad. Y con eso pasamos a la parashá de Koraj, que es la parashá actual en Eretz Israel, como dijimos, porque eso obviamente parece una contradicción. Vemos que Koraj no aceptó la verdad de Moshe Rabenu. Y esa es una gran pregunta. ¿Cómo puede ser? Hay muchas explicaciones. En los comentarios sobre el Yumash puedes leer cómo y qué ocurrió allí. Pero no estamos aquí para dar esas explicaciones, estamos aquí para obtener la comprensión más profunda del Zohar. Entonces, el libro sagrado del Zohar nos explica que si una persona logra sintonizar profundamente su corazón con la más elevada y noble intención, oh bendito seas Hashem, el resultado de eso es que está reuniendo su Ruach y su Neshama. Por cierto, estoy leyendo de la Parashá de Koraj 177a. Entonces está reuniendo su Ruach y su Neshama, los diferentes niveles de su ser espiritual. Y cuando todo eso está unido dentro de la persona, entonces está listo para decir profecía. Ahora bien, el gran inconveniente es que a veces eso resulta ser una carga excesiva para el cuerpo físico. Muchos profetas que conocemos, cuando recibían su profecía, su cuerpo colapsaba, no podían soportarlo, la intensidad era demasiada. Y eso es lo que dice el Zohar, que el final de toda carne se une, es decir, existe esa posibilidad. Para alguien que no preparó su recipiente, su cuerpo físico, cumpliendo las mitzvot de la Torá, él no hizo eso y salta directamente a la profecía. Existe el peligro de que muera, de que pierda la vida porque no tiene la capacidad. Su ser físico no tiene la capacidad de contener esa luz divina extremadamente intensa y elevada que llega a la persona en el proceso de la profecía. Y eso es algo que debemos entender, que uno de los propósitos o el propósito principal de las mitzvot de la Torá. Y el nivel físico es actuar sobre nuestro cuerpo físico y el mundo físico para prepararlos para esa revelación que llega cuando Hashem está incrementando la inspiración divina. Así que todos quieren tener la inspiración divina, pero no todos están listos para dedicar su vida a la Torá y las mitzvot. Y el resultado final de todo esto es que se produce una brecha significativa. Hay una discrepancia verdaderamente sustancial entre la capacidad física real que puede llegar a soportar el cuerpo humano y el deseo profundo de la persona de estar en ese nivel de rendimiento superior y exigente. De todas formas, el Zohar dice que cuando una persona muere de esta manera, debido a ese exceso de luz que no pudo soportar, ¿qué sucede? Hashem tiene misericordia de la persona. Él no quiere que las diferentes partes de su ser espiritual, Nefesh, Ruach, Neshama, se pierdan. Y esta es la función, una de las funciones de los verdaderos líderes de Am Israel, reunir esa luz extra que el resto del pueblo no puede soportar y sostenerla hasta que Am Israel esté preparado. Y este es el significado de lo que Moshe Rabenu le pidió a Hashem cuando solicitó un líder que viniera en su lugar. Él dijo: dale a Am Israel un líder que sea capaz de sostener su espíritu. Lo dejaremos aquí por hoy. Obviamente todos esos submetales son muy profundos. Son importantes, pero no podemos cubrir todo eso en una sola vez.
Por eso tenemos una larga serie de estas clases. Espero que hayas encontrado algo de inspiración en lo que hablamos hoy para tu propio viaje personal y el proceso de crecimiento por el que estás pasando. Y obviamente, por mucho que nos dediquemos a hacer el trabajo, incluso el trabajo sucio, incluso el trabajo que no es placentero, pero entendemos que tenemos que hacerlo, por mucho que lo hagamos con gusto y con humildad, sin expectativas, etcétera, será más efectivo y nos ayudará a alcanza los niveles que esperamos alcanzar y recibe la inspiración que deseamos recibir. Baruch Hashem, Baruch Hava Atzalacha, muchas bendiciones. Y Baruch Hashem continuará. Kol Tuv.